Entonces, el orden del día que vamos a estar manejando para hoy es, vamos a hablar de cómo ustedes deben de realizar lo que es su proyecto integrador, dar algunas recomendaciones de participación en foro y se tenía destinado por último un espacio de intercambio. Pero bueno, en caso de que se lleguen a conectar nuestros estudiantes, pues damos pie a este espacio. Por lo tanto, pues vamos a comenzar. Esta semana tenemos entrega de lo que es proyecto integrador, titulado Electricidad y Magnetismo en la vida diaria. De igual manera, el propósito, que es lo que en este módulo se pretende que ustedes aprendan en el transcurso de las 4 semanas. Pues como ya bien les había mencionado, es una integración de todos los conocimientos que se dieron durante las 4 semanas y nuestro principal objetivo es de que ustedes puedan analizar y resolver situaciones de la vida cotidiana en los que se van a presentar pues diferentes fenómenos eléctricos y magnéticos y por medio del entendimiento de las diferentes herramientas matemáticas, conceptos involucrados, ustedes puedan estar entendiendo lo que está sucediendo en dichos fenómenos naturales. Entonces, básicamente ese sería el objetivo del módulo, que ustedes apliquen los modelos matemáticos en las diferentes situaciones de la vida cotidiana, donde se va a estar presentando lo que son los fenómenos eléctricos y magnéticos. Entonces, ¿qué yo voy a entregar como proyecto integrador? Un documento en procesador de textos con la solución de las incógnitas solicitadas, indicando pues los procedimientos completos, los despejes, las fórmulas utilizadas, al igual pues un análisis dimensional, es decir, de las unidades que deben de quedar al final de que estemos haciendo lo que es el modelo matemático, es decir, determina lo que son sus unidades de medida de cada una de las fórmulas que vamos a utilizar. Y bueno, recordar que si lo haces a mano, debes de integrar una fotografía en el documento donde estés mostrando todos tus procedimientos de manera correcta y ordenada. Y bueno, ¿cómo lo voy a realizar? Pues tengo un cuestionamiento donde me dice lo siguiente. En la casa Rosalía se encuentran funcionando una bomba de agua, 2 focos ahorradores de 60 voltios o watts y un foco incandescente de 100 watts. En las terminales de la bomba de agua existe una diferencia de potencial de 120 voltios y circula una corriente de 5 amperes. Después de 45 minutos, la energía eléctrica en casa de Rosalía queda suspendida debido a una descarga atmosférica sobre el transformador que proporciona el suministro eléctrico, lo que también ocasiona que éste se aísle de la red eléctrica y adquiera una carga eléctrica de menos 8,000 microcoulombs. La bomba de agua también queda cargada después de su operación con una intensidad de 500 microcoulombs. Considera que la bomba de agua de la casa de Rosalía se encuentra a 8 metros al norte del transformador del suministro eléctrico y 6 metros al este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar haciendo? Pues una vez que yo analizo lo que es mi problema, la redacción de lo que me está pidiendo, ya desde que yo empiezo a leer el problema, ya estoy haciendo una identificación de los datos, lo cual me va a permitir saber con qué información yo cuento. Entonces, a partir de que yo hago ese análisis, voy a visualizar las fórmulas que yo he estado utilizando en el transcurso de las 3 semanas y que, como bien les había mencionado, las vamos a volver a retomar para poder aplicar en este problema tanto lo que es la ley de Coulomb como la ley de Ohm. Entonces, primero analizo, identifico datos y me planteo fórmulas. Entonces, ¿qué datos yo tengo a partir de esa parte del primer bosquejo del planteamiento que me está mencionando? Pues me dice que tengo una bomba de agua, un foco ahorrador, en este caso 2 focos ahorradores y un foco incandescente. Y me dice que en la bomba de agua existe una diferencia de potencia de 120 voltios y circula una corriente de 5 amperes.
Entonces, si se fijan, esta información pues es muy importante porque yo tengo que calcular lo que es la potencia con esta información que me está mencionando. Aquí, en lo que es el foco ahorrador, en los focos dos ahorradores que yo tengo, bueno, en este caso Rosalía, aquí ya me están dando la potencia directa de 60 watts y en el foco incandescente, aquí me están dando también ya la potencia directa, pero me lo están dando en watts y al momento de que yo voy a seguir analizando lo que es mi problema, ahí me están pidiendo que voy a calcular los datos de la potencia de la bomba y los voy a calcular tanto en watt como en kilowatt. Entonces, yo voy a verificar cuáles son los datos con los que yo cuento y voy a seleccionar de estas fórmulas cuáles son las que a mí en lo particular se me adecua al cuestionamiento que se me está presentando. Entonces yo me pongo a analizar qué dato me está dando. Pues me está dando la potencia de 120 watts y la corriente eléctrica. Entonces, yo tengo que escoger una de estas fórmulas que me van a ayudar a hacer mis cálculos. Entonces me pongo a analizar cuál es la que voy a poder utilizar para poder desarrollar la incógnita. Y recordemos que las potencias van a estar en watt, pero también yo las necesito en kilowatt. Por lo tanto, yo voy a estar utilizando este factor de conversión. Entonces, una vez que yo ya identifiqué mi fórmula, voy a aplicar el factor de conversión de la potencia de los dos focos ahorradores y del incandescente. Y bueno, ¿qué potencia eléctrica desarrolla la bomba de agua de acuerdo con las características señaladas? Es el punto número 1 que yo tengo que contestar a la hora de empezar a analizar mi problema. Entonces, tenemos que anotar nuestro resultado anterior en kilowatt, como ya se los había mencionado anteriormente. Entonces, yo calculo con la fórmula que yo seleccioné de aquí, voy a calcular mi potencia de la bomba de agua, tanto en watt como en kilowatt. Posteriormente, yo ya tengo la potencia de lo que son los dos focos ahorradores y la potencia del foco incandescente. Pero también aquí recordemos que están en watt y nosotros los necesitamos en kilowatt. Y aquí nosotros, como la potencia de los focos ahorradores son 2, lo tenemos que multiplicar por 2. Aquí no hay problema porque nada más es 1. Pero aquí a la hora de hacer nuestras operaciones sí lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces, ahí ya se terminó el cálculo de lo que es el punto número 1. Ahora nos dice en la incógnita 2, ¿cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga atmosférica? Es decir, al estar encendidos 45 minutos. Y nos pide calcular primero la energía gastada por la bomba en julios. Aquí si se fijan ya hicimos cambio de unidades, entonces tenemos que hacer un análisis dimensional y usar un factor de conversión. Posteriormente nos está pidiendo, indica el gasto de energía de los focos ahorradores en julios. El del punto 2.3 posteriormente resuelve cuál de la energía gastada para el foco incandescente en julios, cuál es la energía incandescente gastada para el foco incandescente en julios. Ahí también pues tenemos que utilizar un factor de conversión. Y finalmente en el 2.4 nos dice que debemos de sacar la suma de la energía utilizada por los dispositivos eléctricos. Es decir, vamos a sacar una energía total. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Nosotros vamos a seleccionar la fórmula que a nosotros se nos adapte, donde en nuestro análisis nosotros ya calculamos en el punto número 1 la potencia y tenemos el tiempo de los 45 minutos. Entonces, nosotros a partir de esta fórmula vamos a hacer un despeje de energía y vamos a empezar a sustituir datos. Entonces, la energía va a ser igual a la potencia por el tiempo. Pero recordemos que nosotros necesitamos el tiempo en segundos. Entonces, nosotros ahí tendríamos que estar haciendo un factor de conversión, tanto del tiempo, para que a la hora de estar sustituyendo la cantidad de watts, podamos utilizar el factor de conversión de julios. Entonces, aguas con eso, por favor.
no podemos sustituir el tiempo de manera directa. Tenemos que utilizar un factor de conversión del tiempo. Posteriormente nos dice en el punto 2.4, dice, finalmente suma la energía utilizada por los dispositivos eléctricos presentes en la casa de Rosalía para obtener la energía total en julios. Entonces nosotros vamos a sumar tanto la energía de la potencia, tanto la potencia de la bomba como la potencia de los focos ahorradores, en este caso los dos focos ahorradores, y la potencia del foco incandescente para sacar lo que es la potencia total. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros lo hicimos en watt? Entonces, nosotros tenemos que utilizar el factor de conversión de julios. Entonces, aguas con eso a la hora de utilizar el factor de conversión, a la hora de estar sumando las potencias. Posteriormente, nos dice en el punto 3, ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de los aparatos si el precio del kilowatt hora es de 0.956 pesos? Recuerden que para calcular los kilowatt hora se debe multiplicar la potencia de cada aparato en kilowatt por la fracción de hora que estuvieron funcionando. Entonces, recordemos que nosotros vamos a tener aquí la potencia total en kilowatt en el punto 3. Entonces, nosotros para poder calcular lo que se nos está pidiendo, tenemos que forzosamente también utilizar un factor de conversión, pero ahora ya no los minutos en segundos, sino que vamos a utilizar el factor de conversión de minutos a horas. Entonces, a la hora de estar haciendo la sustitución de la fórmula, vamos a decir que el costo total va a ser igual a la energía en kilowatt hora multiplicado por 1 kilowatt hora y el costo que es de 0.956 pesos. Entonces, este es el factor de conversión que nosotros vamos a estar utilizando para poder dar contestación al costo total. Entonces, únicamente es de que hagamos un análisis de nuestras unidades y ver cómo estamos aplicando el factor de conversión para que pues nos quede el resultado correcto. Recuerden que una vez que aplicamos unidades en el factor de conversión, vamos a estar eliminando aquellas que sean necesario y al final en esta parte de costo total solamente nos tiene que quedar la parte de pesos. Entonces vamos ahora con el punto número 4. Dice, si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargadas, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? Recuerda que la distancia D es la distancia más corta entre las cargas. Es decir, la hipotenusa del triángulo rectángulo, cuyos catetos son de 8 metros al norte y 6 metros al este, los cuales separan el transformador de la bomba de agua. Entonces, aquí nosotros nos están pidiendo que calculemos la fuerza de atracción o repulsión de dichas cargas. Para esto, pues vamos a estar utilizando esta fórmula, que es la ley de Coulomb, y nosotros vamos a mencionar en el bosquejo de lo que es nuestra representación de nuestras fuerzas, es de que nosotros tenemos una partícula como Q1 y tenemos esta partícula 1 se va a desplazar con una fuerza a dirección de la partícula número 2. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que calcular en la dirección y sentido de nuestra fuerza resultante? Pero ojo, aquí para poder calcular y utilizar la ley de Coulomb, nosotros tenemos que conocer la distancia que hay entre las partículas. Y sin embargo, aquí en esta parte de lo que es el inciso 4, no tenemos el valor directo. Solamente nos están dando los valores de los catetos. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo siguiente para conocer lo que es el valor de la distancia. Entonces, nosotros tenemos aquí una partícula Q1, posteriormente tenemos lo que es la partícula Q2 y tenemos el valor de los catetos que son 8 metros y 6 metros respectivamente. Entonces nosotros tenemos que conocer la distancia que existe entre Q1 y Q2. Para ello nosotros vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada para poder conocer lo que es la distancia.
Aquí R la vamos a tomar como el valor de C. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. Si nosotros queremos saber la distancia que existe de una partícula a otra, vamos a decir que C cuadrada es igual a 6 cuadrada más 8 al cuadrado. C cuadrada va a ser igual a 36 más 64. Y para quitarle el cuadrado a la C, para conocer la distancia de la partícula, nosotros vamos a aplicar lo que es la raíz y aplicamos raíz a 100 y vamos a obtener que nuestra distancia equivale a 10. Entonces, así se va a calcular directamente de acuerdo al bosquejo que se nos está dando, de que tiene la fórmula de un triángulo rectángulo y conociendo los valores de los lados de los catetos, nosotros aplicando el teorema de Pitágoras, vamos a poder conocer esta parte del valor de la hipotenusa, que a su vez es el valor que corresponde a R, que es la distancia que nosotros tenemos que aplicar directamente aquí en la fórmula de Coulomb para obtener la fuerza de atracción o repulsión de nuestras fuerzas. Entonces, perdón, de nuestras cargas. Entonces, recordemos que para aplicar esta fórmula, nosotros tenemos que cambiar de microcoulomb a coulomb. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues aquí tenemos el factor de conversión. Entonces, hay que tomarlo por favor en cuenta para que nuestros valores pues sean los correctos. Y para ello recordarles el valor de cómo nosotros vamos a estar manejando lo que son los exponentes a la hora de hacer las operaciones. Recordemos que si nosotros estamos multiplicando diferentes o iguales exponentes, nosotros tenemos que tomar en cuenta esta parte, donde recordemos que a la hora de multiplicar exponentes, lo que vamos a hacer, de acuerdo a la ley, es de acuerdo a este ejemplo, 4 al cuadrado por 4 al cubo. Vamos a decir que manejamos la misma base, pero vamos a sumar los exponentes. Entonces, aquí también pues hay que recordar que si tenemos diferentes bases, pero un mismo exponente, aquí va a aplicar que a la n por b a la n va a ser igual, en este caso con el ejemplo, vamos a multiplicar lo que son las bases, 3 por 2, y los vamos a elevar al exponente, en caso de que tengan el mismo exponente los factores. Entonces, sí es bien importante que antes de hacer las operaciones nos fijemos qué tipo de base tenemos y qué tipo de exponente estamos manejando para poder decidir cuál de estas leyes nosotros vamos a poder aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que en la multiplicación se suman si tenemos bases iguales con diferente exponente, pero si tenemos una, por ejemplo, aquí si tenemos aquí como lo que diferentes bases con un mismo exponente, pues lo que vamos a hacer es multiplicar las bases y seguimos manejando el mismo exponente. Entonces sí hay que hacer como que un análisis de cómo nosotros vamos a realizar lo que es nuestro análisis dimensional de nuestras unidades y por supuesto cómo nosotros vamos a aplicar las operaciones básicas en dicha fórmula y para ello tenemos que tener bien presente la ley de los exponentes. Y también recordemos que las fuerzas electrostáticas, si nosotros manejamos cargas eléctricas iguales, con la misma carga o el mismo signo, se van a repeler. Pero si manejamos en nuestras cargas signos diferentes, nuestras cargas se van a atraer. Entonces también esta parte es muy importante que ustedes la tengan considerada. De igual manera, ahora vamos a manejar el punto número 5, donde nos pide cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por el transformador en el punto donde se sitúa la bomba de agua. Entonces aquí nosotros vamos a manejar el dato de que la bomba de agua también queda cargada después de su operación con una intensidad de 500 microcoulomb. Entonces aquí hay que hacer la conversión de microcoulomb a coulomb con el factor de conversión que anteriormente ya se los estuve mostrando y nosotros vamos a aplicar esta fórmula para calcular la intensidad de campo eléctrico, donde la E pues es la intensidad de campo eléctrico, la fuerza, la F es la fuerza y la Q es la carga en coulomb. Entonces, con esta fórmula nosotros vamos a poder determinar la incógnita de la intensidad de campo eléctrico que se nos está pidiendo.
Esta fórmula ya la utilizamos en las semanas pasadas, solamente es cuestión de retomarla. Entonces, para el punto número 6 nos pregunta, ¿cuál fue la intensidad de corriente eléctrica del relámpago? Duró 0.016 segundos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a aplicar esta fórmula donde nos dice que la intensidad es igual a la carga sobre el tiempo. Y nosotros vamos a, de acuerdo al análisis que estemos haciendo de la intensidad de la corriente eléctrica, de acuerdo al relámpago que se nos menciona ahí en el problema, nosotros vamos a tomar el valor de nuestra Q, que ahí no lo dan directamente, y vamos a empezar pues, aplicar lo que es esta fórmula para calcular la intensidad de campo eléctrico. Enseguida, en el punto número 7 nos dicen, debido a la descarga atmosférica, la bomba de agua se averió y debe reemplazarse el devanado del motor. ¿Qué valor de resistencia debe tener este devanado para que la bomba de agua funcione perfectamente? Pues para calcular este punto número 7, nosotros tenemos que usar la fórmula de resistencia. Entonces, nosotros vamos a decir que la resistencia va a ser igual a P al cuadrado sobre P. Entonces, donde va a ser voltaje al cuadrado sobre la potencia. Y aquí, esta fórmula de resistencia ya la estuvimos manejando en semanas anteriores, como bien les había comentado, y es la que nosotros vamos a estar utilizando para poder resolver ese inciso. Recordemos que nosotros tenemos un formulario aproximadamente así, con esta cantidad de fórmulas, y de acuerdo a lo que nosotros estemos queriendo dar solución, vamos a utilizar la fórmula que nos ayude a resolver la incógnita. Entonces, sí les recomiendo que siempre tengan a la mano un formulario donde, de acuerdo a los datos que ustedes tengan, puedan decir, no, pues sí, me están pidiendo lo que es la resistencia, pues cuál fórmula yo voy a utilizar, o si me están pidiendo lo que es la potencia, de acuerdo a los datos que me están dando en el problema, cuál yo voy a utilizar. Entonces, siempre hay que hacer como que un análisis del modelo matemático que yo puedo estar utilizando de acuerdo a mi formulario que yo tenga. Entonces, recordemos que tenemos fórmulas para calcular lo que es el voltaje, la potencia, la resistencia y la intensidad de corriente. Entonces, aquí muy presente en nuestro formulario a la hora de estar haciendo nuestros cuestionamientos. Ahora bien, para el punto número 8 dice, por lo sucedido, Rosalía se percata de que sus gastos por mes serán de 375 pesos, por lo que decide ahorrar diariamente 30 pesos durante 15 días. Para ello yo tengo que utilizar lo que es mi hoja de cálculo Excel y voy a poner una columna donde voy a manejar mis 15 días de acuerdo a los datos que me están dando. Y dice que cada día yo voy a estar utilizando, por cada día que pase, yo voy a estar ahorrando 30 pesos. Entonces, dice que al mes gasta 375 pesos. Y de acuerdo a esa información, una vez que yo ya tengo mi tabulador de cuánto fue lo que se estuvo ahorrando en 15 días, aquí me va a aparecer, una vez que yo apliqué mi fórmula, la multiplicación de los 30 por el número de días. Aquí me va a estar apareciendo en la columna los valores y posteriormente a ello yo tengo que graficar. Voy a seleccionar insertar gráfica con los valores del tabulador que tengo y voy a construir lo que es mi gráfica de dispersión. Entonces aquí me dice 8.1, construye el plano cartesiano que representa el ahorro de Rosalía. Entonces el plano cartesiano se refiere a la gráfica que nosotros vamos a crear. Dice, considera que el eje X son los días y el eje Y son los ahorros. Entonces, eje X, días y eje Y, los ahorros. Entonces, nosotros cuando nos dicen el 8.1, construir el plano cartesiano, nos estamos refiriendo a que necesitan que se realice lo que es la gráfica de dispersión, que me va a enseñar de manera visual el aumento del ahorro conforme van pasando los días. Entonces aquí me dice en el 8.2.1, ¿cuánto habrá ahorrado Rosalía hasta el día 7? ¿Cómo lo vamos a contestar? Nos vamos a ir a nuestro tabulador, que ya lo tengo aquí con mis respuestas, yo a la hora de hacer mi problema, y me voy a ir al día 7 y voy a anotar la cantidad que me dio en este apartado. Posteriormente me dice cuál fue el total de su ahorro durante los 15 días. De igual manera, pues me voy a la tabla que tengo
y veo cuánto corresponde el valor de los 15 días, de acuerdo a mis cálculos, y dice, ¿en qué día pudo haber cubierto el total de los gastos? Pues nosotros vamos a analizar otra vez nuestra tabla que tenemos y vamos a decir, ok, encontramos hasta los 375 pesos donde se puede cubrir aproximadamente y decimos, no, pues está en un rango aproximadamente del séptimo y octavo día. Entonces, ahí nosotros hacemos la observación de donde nosotros encontramos ese valor de hasta qué día ella pudo ya tener cubierto ese gasto de los 375 pesos. Y posteriormente, para finalizar el documento, nos dice en el apartado número 9, responde las preguntas de las siguientes preguntas sobre electricidad y las matemáticas, su relación. Y para ello nosotros debemos de redactar un mínimo de 5 renglones, donde ustedes den respuesta al cuestionamiento de cuál es la importancia de las matemáticas en el estudio de los fenómenos electromagnéticos. Un total de 5 renglones. Recordemos que deben de estar correctamente justificada su redacción y que en realidad sí estemos dando un análisis del tema. Posteriormente nos dice que en 5 renglones ustedes van a hacer una reflexión de cuál ley de electromagnética utilizas más en tu vida diaria y vamos a estar señalando el por qué nosotros consideramos que esa ley es la que nosotros más aplicamos en nuestra vida cotidiana. Y bueno, con respecto a lo que son los foros, aquí es bien importante que tanto en foro de integración como el foro de aprendiendo nos mantengamos participando constantemente en el transcurso de la semana. Recordemos que son 5 aportaciones en total. En el foro de integración pues tenemos nuestra pregunta detonadora y ahí hay que estarle dando seguimiento a las participaciones de nuestros compañeros, tanto a la hora de que nosotros hacemos una réplica como a la hora de la retroalimentación que nos hacen a nuestra primera aportación. Entonces, sí es bien importante de que estemos al pendiente de cumplir con el número de aportaciones y que cada una de estas cumpla con las reglas de comunicación asertiva y de etiqueta que se necesita para este tipo de foros académicos, donde pues la finalidad es que exista un intercambio de aprendizajes. Entonces, recordar que este es un espacio directamente para ustedes, donde ustedes van a poder hacer una interacción entre todos como grupo y que se va a fomentar el trabajo colaborativo. Entonces, sí es bien importante de que estemos participando. Posteriormente, bueno, como bien les decía, tengo un espacio para lo que son nuestras dudas por parte de lo que son nuestros espectadores. Lamentablemente, pues no tenemos el día de hoy, pero este video pues se va a quedar grabado para que ustedes posteriormente lo puedan consultar. Y si les llega a surgir alguna duda, algún planteamiento que ustedes tengan con respecto a lo que yo mencioné durante la presentación, pues me lo pueden hacer llegar por medio de mensaje de plataforma, correo electrónico, o bien también directamente pues el día de mañana en nuestro segundo espacio abierto correspondiente a semana 4. Por mi parte pues sería todo. Les deseo un excelente pues finalización de módulo. Me dio muchísimo gusto estar trabajando con ustedes, como siempre, alumnos muy comprometidos en cada una de las actividades encomendadas. Entonces, bueno, por mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias por su acompañamiento, a lo mejor no directamente en esta sesión en vivo, pero sí posteriormente a la hora de estar haciendo pues la reproducción del audio. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y seguimos trabajando seguimos trabajando y al pendiente en plataforma.